Textiles, texturas y transparencias. Excelente tarde para todas, todos, todes. Estamos en una emisión más de Textiles, Texturas y Transparencias. De verdad que es y ha sido una experiencia grata, definitivamente, el que ustedes como seguidores le estén dando ese voto de confianza a este espacio. De verdad que me encanta. Y en esta ocasión quise traerles a un personaje, a una personalidad que hemos tenido la oportunidad de compartir y seguramente en alguno de los momentos vamos a contarles, porque el estar inmiscuido en el arte, tener esta sensibilidad como persona, el poder expresar, definitivamente es algo que se tiene que valorar. Y aquí a mi lado tengo a Luis García. Por favor, bienvenido, preséntate. Sofi, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio de apertura, de difusión que nos brindas. Eh, pues, como dices, mi nombre es Luis García. Eh, pues me dedico a las artes visuales, en especial a la fotografía. Doy clases acá en Bellas Artes, en la UABJO, y pues me interesa todo lo que tiene que ver con la imagen, ¿no? O sea, digital, análoga, foto, video, cine, animación, textiles, texturas. De hecho, creo que así se llamaba Sí, textiles, texturas, ¿no? Y transparencia, sí, es todo que ver, todo que ver con el arte, ¿no? Y pues, no sé, o sea, ¿cómo comenzamos? Tú dime, A mí definitivamente algo que me gustaría resaltar es justamente este posicionamiento que existe mediante el arte, la tecnología, cómo es que ha avanzado en estos tiempos. En algún momento lo comenté, ¿no? Con un artista gráfico también, por cierto, le mandamos un saludo cordial, Tiger León, y hasta dónde la influencia del arte puede permanecer ante estos, yo le digo así, embate, ¿no? Que tiene que ver la IA. uh-huh. Mira, Sofi, excelente pregunta, excelente. Eh, Fíjate que el arte va acompañando los cambios científicos, tecnológicos, sociales, económicos. El arte va caminando como a la par de estos cambios, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo acá en la escuela doy la clase de Historia del Arte, en específico Historia del Arte del siglo XX, que tiene que ver con las vanguardias, y justo con estos cambios tecnológicos. Y te puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando se inventa, bueno, no cuando se inventa, sino como cuando se consolida la cámara fotográfica, por ejemplo, ¿no? Esto sucede en el año 1830, 1840, y pues para ese momento, pues los pintores tenían como o se interesaban por una representación realista, ¿no? De lo que sucede. Y pero cuando llega la cámara fotográfica, de repente empieza este mito, ¿no? Porque todos los cambios asustan, Sofi, todos los cambios asustan, de cualquier índole. Entonces empieza a ver como esta onda de, entonces van a desaparecer los pintores porque ya hay un aparato que copia la realidad, ¿no? Y no, absolutamente para nada, al contrario, el arte, la creatividad supera más allá esos temores, y lo que hace la fotografía es que le quita el peso a la pintura de tener una representación realista de las cosas. Y entonces la pintura, puff, explota por otros caminos súper creativos y empiezan las vanguardias. O sea, cuando la pintura deja de preocuparse por esto que ya hace la cámara fotográfica, surgen las vanguardias, ¿no? De principios del siglo XX. Bueno, que ya a esa fecha ya está el impresionismo, pero está el cubismo, el futurismo, todo lo que se llaman en conjunto los ismos, ¿no? Que son
no solo nuevas formas de representación, sino una nueva forma de pensar la realidad, ¿no? Por ejemplo, con la cámara fotográfica, ya no solo se puede observar como lo que observa el ojo comúnmente, sino que ahora profundizas en esa mirada. O sea, la cámara fotográfica se vuelve una extensión del ojo, ¿no? No un sustituto, sino se vuelve como un potenciador de la mirada, ¿no? No, y aparte de que también prevalece lo que tiene que ver la memoria, ¿no? O sea, si no hubiera esas fotografías de siglo pasado, pues muy difícilmente tendríamos una referencia de lo que es justamente el poder plasmarlo o contarlo, ¿no? O tenerlo vigente. Y pues eso marca pauta a la historia prácticamente de nuestras vivencias y cómo ha ido evolucionando mediante justamente esto, ¿no? Ojo con eso, Sofi, porque ahí lo que comentas, ahí yo veo un riesgo. Cuando tú dices la memoria, ¿ok? Entonces, eso implica las siguientes cosas. Uno, que damos por hecho que una imagen es real y que nos está contando un poquito de esa historia, eso ya lo damos por hecho, cosa que es totalmente falsa. Y también que nuestra memoria también se construye. O sea, nuestra memoria no es una réplica del pasado, sino es una construcción de lo que percibimos del pasado, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con eso? Que todas las imágenes son una construcción. No se puede tomar una imagen como una realidad, ¿no? Y justamente ahora viene este ámbito de la inteligencia artificial. Si nosotros damos por hecho que las imágenes que vemos ocurrieron realmente, entonces nuestra memoria en el futuro va a ser construida por inteligencia artificial. O sea, yo me pregunto, yo me hago esa pregunta, ¿no? Porque desde que se inventa la fotografía, se hace manipulación. Y no me refiero a manipulación en un sentido de engañar o de hacerlo de mala fe, sino que al momento de que tú haces una fotografía, tú estás decidiendo cortar una parte de la realidad, tú estás decidiendo eh, que lo que te lo que te quiero decir se explica en una frase. Una vez un maestro nos contaba, yo en el momento no lo comprendía bien, pero después me cayó el 20, que cuando tú haces un retrato de alguien, dice más de el artista que de la persona que estás fotografiando o retratando, ¿no? Porque el artista decide los colores, el encuadre, la postura, el gesto, y habla más sobre cómo entiende el artista la mirada que de la persona en sí, ¿no? Entonces pasa lo mismo con la fotografía y con la inteligencia artificial, ¿no? Eh, olvidémonos para siempre de que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? O sea, una imagen, de hecho lo tengo en mi perfil como statement, ¿sí? Toda imagen es una ficción, o sea, es una construcción. No quiere decir una mentira, porque eso es hacerlo de mala fe, sino todo es una construcción, ¿no? Y viene de nuestra mirada social, y de nuestra mirada aprendida, y de nuestros prejuicios, y de nuestros anhelos también, ¿no? O sea, todas esas cargas implica una imagen. Me voy a salir un poquito del encuadre por la cuestión de que justamente me viene a la mente y creo que va a ser interesante el que lo podamos comentar y plasmar acerca de estos programas de realidad, ¿no? Que los reality shows que le llaman, como la conducta, y sí, eso lo hemos visto en diversas ocasiones, hay personas que se enganchan, ¿no? Con ciertos personajes, que se identifican, pero como el estar frente a una cámara te cambia la conducta. Totalmente, ¿no? Totalmente. Porque el estar frente a una cámara implica estar frente a cualquier parte del mundo. O sea,
tú no sabes quiénes te van a ver, tú no sabes cómo van a tomar eso que dices, que haces, cómo te comportas frente a la cámara. Entonces, también estando frente a una cámara, es el caso, te comportas tratando de, no sé, ajustarse a todos los esquemas posibles, quizá, ¿no? Sí, no te da como esa libertad en cierto Claro, momento, claro. porque tienes que cuidar, ¿no? Un Ajá. posicionamiento. Sí. Hemos visto también esta parte de los personajes, ¿no? Que hay que como darle esa relevancia. Y hay algunos, ¿no? Dentro de estos reality shows que ya están como muy estipulados en ese sentido de, yo soy la villana, yo soy el bueno del cuento, yo soy el guapo. Mira, dices algo muy cierto, muy concreto. Es que a veces creo que nue- nuestra mente necesita lugares comunes para poder conectar con algo. Entonces, por eso se crean esos personajes porque si alguien se muestra en toda su complejidad, es posible que no se le entienda del todo, ¿no? Claro. Entonces, por eso, bueno, o sea, la televisión está totalmente manipulada, entonces eso lo saben a ciencia cierta, ¿no? Claro, definitivamente es justo a donde yo quería llegar porque es importante darle esa relevancia, sobre todo ahorita que están las redes sociales, ¿no? Que hay estas plataformas que nos permiten como YouTube, como Facebook, como TikTok, el poder expresarnos y como en televisión abierta de pronto vemos contenido basura, pero bueno, eso lo vamos a dejar para profundizar en otro tema. Vamos a ir a una pausa, la primera de este espacio, pero vamos a regresar con más de Luis García y vamos a conocerle también en otras posturas, en otros posicionamientos que son de relevancia, por supuesto, para este espacio en textiles, texturas y transparencias. Por supuesto, te invitamos a que te quedes. Hola, yo soy Cielo Aguirre desde la cuenca del Papaloapan y claro, quiero reconocer el gran esfuerzo que han tenido todas y todos miembros de nuestra comunidad trans aquí en el estado de Oaxaca. Vine al tercer encuentro trans afrodescendiente indígena. Me llevo una gran perspectiva de trabajo de cada uno de mis hermanos y pues agradecer también que haya compartido con mi hermana querida Sofía. Y pues gracias. Okay. Regresamos con más de textiles, texturas y transparencias. Yo ya aquí bien cómoda, definitivamente. El poder conversar con Luis es abrir una puerta, porque ni siquiera una ventana, hacia otros horizontes. Tumbar una pared, Sofía. Tumbar una pared, justamente. Y en ese sentido, yo quiero justamente retomar este posicionamiento donde de pronto hay algunos, he conocido artistas que son autómatas, he conocido artistas que prácticamente tienen un don nato, ¿no? Para la pintura, el arte, plástica, en diferentes cuestiones, pero ¿hasta dónde el poder estudiar, el poder formarte, puede en cierta forma modificar, tanto para bien o tanto para mal, el que puedas desarrollarte en este talento? Bueno, aquí quisiera comentar algo. Lamentablemente, a veces confundimos lo que es, por ejemplo, educación, ¿Sí? lo confundimos con el sistema educativo, que son cosas totalmente diferentes. O sea, justo educación es conocer, descubrir, desarrollarte, pero el sistema educativo está de la mierda. O sea, de la mierda. O sea, aquí en México, ¿no? A todos los niveles, ¿eh? O sea, no se diga universidades, pero ¿a qué voy con esto? Que lamentablemente en la escuela te tienen que regir por un número. ¿Cuánto vales? 7, 8, 9, 10, ¿no? Cuando en la vida es totalmente Sí. X, nada, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Que a veces
los alumnos se están preocupando más por qué número se les pone que por cuánto aprendieron, y deja tú cuánto aprendieron, o sea, si hay algún cambio dentro de ellos, si ven el mundo de otra forma, si eso que les sirve, si eso que vieron en la escuela los transforma en su vida cotidiana, o sea, preguntas un poquito más profundas que ¿cuánto me va a poner? 8, 9, 10, ¿no? Claro. Y entonces los veo súper estresados porque pues vivimos en un sistema económico que te tiene que marcar como si fueras una vaca con un número, y eso por supuesto que no te define, ¿no? Un número no te va a definir. Y otra cosa es un prejuicio que yo he visto en todos lados, Sofi, en todos lados, y hasta hay chicos que me han hecho estas preguntas como, oye, pero es que yo no sé si entrar a estudiar o ponerme a trabajar, ¿no? Porque o voy a ganar dinero o estudiando voy a ganar más dinero y, ay, güey, o sea, eso también tendríamos que tener muy claro. Estudiar no necesariamente significa que vas a ganar muchísimo más o que vas a volverte millonario. O sea, no, de entrada no. Y es un prejuicio, ¿sabes qué? Que yo creo que viene desde las generaciones de nuestros padres, que bueno, antes el acceso a la educación era muy limitado, y entonces una gente preparada, pues, ganaba un poco más, ¿no? Claro. Pero ahora hay universidades por todos lados, hay escuelas patitos por todos lados, y aquí también hay que diferenciar algo, Sofi. Diferencia entre lo que es educación, lo que es capacitación, formación, lo que es pensamiento crítico y lo que es humanismo, ¿no? O sea, una escuela no te va a dar todo, obviamente, ¿no? Y tienes que distinguir entre si estás entrando a una capacitación para un trabajo que solamente tienes que aprender pasos técnicos sin cuestionarte absolutamente nada y no tienes que pensar. O sea, eres un engrane más, sirves para esto, sirves para apilar cajas y ya, ¿no? O sea, no hay nada más que decir de eso, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, la escuela tampoco te da a lo mejor lo que podría llamarse educación, porque quizá eso se aprende desde casa, el cómo tratas a las personas, las tratas con respeto, las tratas con la punta del pie. Hay personas que tienen hasta maestría, que son súper arrogantes y que tratan a los demás de una manera muy culera, ¿no? Entonces, eso no es educación, aunque tengan maestría y doctorado y lo que sea, ¿no? El civismo, ¿no? El civismo, claro. Y lo que es formación, ¿sale? Formación a lo mejor puede ser que te formas en un ámbito, en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito de la ecología, de las artes, de la economía, y tienes muchos conocimientos y tienes mucha preparación, ¿no? Pero a lo mejor eso tampoco te da una ética, ¿sale? Eso tiene que ver más con la educación, con tus creencias, con tus valores. Y la otra que me parece de las más importantes es el pensamiento crítico. O sea, una escuela no te va a dar pensamiento crítico, que sería como de las cosas que se esperaría, pero lamentablemente la escuela está diseñada para formar obreros, ¿no? No para desarrollar un pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico desmantelaría el sistema económico, y obviamente, pues, no le conviene a las élites soltar el poder, perder el poder, debido a que la gente piense. Entonces, la mayoría de las escuelas están para, pues, formar un obrero, ya sea, con eso de obrero me refiero aunque seas doctor, no vas a cuestionar nada, solo vas a servir al sistema, ¿no? A un sistema económico culero que nos reprime a todos, ¿no? Justo, yo recuerdo tiempo atrás, ¿no? De un compañerito que en algún momento, como luchaba en contra del sistema, yo lo veo así, era como muy contestatario, y a uno de los profesores de filosofía llegó a decirle que él no creía en Dios,
¿no? Cuando este profesor pues era de una religión muy arraigado a ello y prácticamente todo el mundo lo funó, ¿no? Cuando él dijo que no creía en Dios y yo creo que justo se equipara con este pensamiento crítico, ¿no? De repensar y de ir un poco más allá. Claro, claro, porque la educación no es como para convencerte de una postura o para imponerte algo, sino creo que la educación es para dialogar, ¿no? Ah, ok, ¿no crees en Dios? Cuéntame por qué no crees en Dios. ¿Cómo es que es esa tu opinión? Ah, ok, mira, yo pienso esto, tú piensas aquello, entonces estamos dialogando y estamos creciendo todos. No es para funar, ¿no? Y justamente esto, fíjate, aquí viene otra cosa. A mí desde pequeño me ha hipnotizado la imagen. Yo desde pequeño me encantó el dibujo, me encantaban los cómics, todo lo que es artes visuales, ¿no? Entonces dije, ay, ¿qué estudio, qué estudio, qué estudio, no? Bueno, o sea, para empezar este pensamiento de qué estudio ya es, a lo mejor no cualquier persona tiene las oportunidades de preguntarse eso, ¿no? A lo mejor alguien dice, güey, o sea, yo ni siquiera sé, o sea, ni siquiera pienso eso porque yo tengo que ponerme a trabajar porque no hay recursos en la familia, ¿no? De entrada. Y otra cosa es que eh, ahora los chicos, bueno, no ahora, sino siempre, nos hemos dejado influir mucho por es que si voy a tener trabajo, es que voy a ganar más, es que hay campo laboral, es que la escuela me va a insertar en un trabajo. Güey, mierdas, 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 ¿no? Porque justo el conocimiento te permite ampliar tu panorama mental. O sea, sí, obviamente, claro que todos tenemos que ganar dinero, tenemos que trabajar porque necesitamos generar, ajá, pero no tendría por qué ser como la principal finalidad de escoger, ¿no? Bueno, entonces yo escojo estudiar diseño gráfico. Y aquí viene otra situación, por ejemplo, en ese tiempo, hace añitos, pues no había tantas opciones y entré a una universidad privada. ¿A qué voy con esto? Fíjate, yo no estoy de acuerdo con las universidades privadas. Digo, entré porque pues era la única opción que había acá. ¿Por qué? Porque entonces la educación se convierte en mercancía y los alumnos se convierten en clientes, ¿no? Sí, y el que paga manda. Así es. Entonces, y aparte, el que entres a una escuela privada de cualquier nivel tampoco significa que sea una educación de calidad. Te voy a decir por qué. Me tocó dar clases en la Univas, en la universidad, ¿cómo se llama? Universidad Vasconcelos. Y pues cuando entras, pues te piden hacer un plan de estudios. Entonces me dijeron, la coordinadora me dijo, mire maestro, tenga de ejemplo este plan de estudios para que usted haga el suyo, y me dan un plan de estudios de psicología que había hecho otro maestro, ¿no? Sofi, con lo que me voy a encontrar. El plan de estudios en un ejercicio decía, hay un apocalipsis zombie o lo que sea, ¿no? Y todo se destruye y hay una balsa en la que solamente va a poder sobrevivir alguien. Y de los sobrevivientes hay un médico, hay un ingeniero, hay un sacerdote, hay un no sé qué, hay un no sé cuándo, ¿no? ¿Quién de esos salvarías? O sea, Sofi, es una pregunta tan simplista. O sea, dije, ¿esto están enseñando en psicología? No, ¿cómo crees? O sea, ¿vas a escoger a alguien por a qué cosa se dedica? No, claro que no. O sea, no estás viendo como la complejidad humana de todos los aspectos. A lo mejor, o sea, puede ser un sacerdote, pero ser de la mierda. O sea, puede ser un doctor, pero igual ser de la mierda. O sea, ¿qué clase de...? Y aparte, o sea, en esa escuela, que no quiero decir su nombre, pero creo que ya lo dije, pues bueno, fue fundada por un miembro de un partido amarillo X,
Y entonces, en la carrera de Ciencias Políticas, pues también están formando militantes de ese partido en lugar de un pensamiento crítico. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, en esa escuela tuve una capacitación, o sea, salí bien capacitado para construir imágenes, para construir discursos, para publicidad, para vender, o sea, todo lo que es diseño gráfico, ¿no? Pero no tenía pensamiento crítico. O sea, yo ni siquiera sabía qué era eso, Sofi. Y ese lo obtuve a través de las artes, ¿no? Yo me siento súper afortunado de haber estudiado en la curtiduría, que la curtiduría es un espacio de formación y lo digo con todo el respeto, con todo el cariño para esta escuela que nos acogió, que repito su nombre, la curtiduría. Tuve unos maestros increíbles, seres humanos increíbles, artistas increíbles, y me siento muy, muy contento de haber pasado por ahí, ¿no? Y ahí aprendí que el arte también puede estar al servicio del poder. ¿Por qué? Porque muchos museos utilizan el arte como una cara cuando por atrás están implicados en ventas de armas, en aniquilación de personas, en genocidios, en exterminios. Pero somos un museo que da una cara bonita a través del arte, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento crítico, poder ver, poder mapear todo el entorno, ¿no? A través de cómo está la economía, cómo está la sociedad, cómo están eh, nuestras narrativas psicológicas internas también, ¿no? Claro. Que también es otro tema importante. Y entonces, o sea, si este programa lo están viendo jóvenes que están por entrar a una carrera, estudia lo que te apasione, o sea, y no te fijes si te va a dar dinero, porque dinero, güey, yo trabajo acá y no sé qué es eso. Claro, o sea, justo en esa posición, ¿no? Sí. De ahora cómo se está influenciando a la juventud, sobre todo en este sentido de influencers, de reggaetoneros, de cómo la música en un cierto momento ha marcado pauta para muchas cosas. Mira, pero el reggaetón no va a estar hablando. El reggaetón no va a estar hablando. Bueno, perrear es lo de hoy. Pero en esta parte justo de cómo los jóvenes dicen, pues entonces, ¿para qué estudio? ¿No? Sí. Fíjate, tocas un tema importantísimo porque justo me encontré una cuenta de TikTok en los que hace una comparación bastante, perdón la palabra, bastante estúpida entre dos personas, una que estudió una carrera y otra que tiene un negocio. Y dice, ¿quién gana más? ¿Esta persona que estudió esto o esta persona que tiene un negocio? Güey, o sea, desde hace milenios, o sea, te estoy hablando de Mesopotamia, sabemos que el comercio es riqueza, o sea, es flujo, o sea. Sí, es una forma de economía. No he visto taquero que no traiga una trocona, que no tenga super casa, ¿no? Claro. Pero hay mucho profesionista desempleado. Entonces, esta cuenta de TikTok hace una pregunta muy engañosa, muy, muy engañosa, porque su valor de medida es el dinero, ¿no? ¿Quién gana más? O sea, estoy muy enojado. Entonces, si van a estudiar una carrera es porque yo no he escuchado a alguien decir, voy a estudiar biología porque me quiero hacer rico. Voy a estudiar sociología porque voy a ganar millones. No, güey, o sea, voy a estudiar biología porque me interesa saber cómo funciona un ecosistema, cómo los árboles se comunican con la tierra, con las raíces, con el agua, con las nubes, con el ser humano, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, esto no es culpa ni de los alumnos ni de los papás, o sea, repito, vivimos en un sistema económico que nos presiona y nos reprime y nos hace pensar que el dinero es la única y última opción a elegir aspiracional, ¿no? Y se nos olvida
se nos olvida que el agua es parte de nosotros, que el viento es parte de nosotros, que los árboles tienen una relación directa con nosotros, ¿no? Eso se nos olvida. Y lamentablemente muchos jóvenes influenciados por los papás, es que allí no hay campo laboral, ¿no? Y yo, o sea, quiero darle este mensaje a los jóvenes: si quieres estudiar biología, hazlo. Ya, si tú quieres ganar dinero, pues busca la forma. Siempre puedes vender la caricia, lo que quieras, porque todo es vendible. Claro. Pero el trabajo sexual es trabajo. Exactamente, exactamente. ¿Y sabes qué? Todos pagamos con nuestro cuerpo lo que vendemos, hasta los médicos o los contadores. Yo como diseñador, yo estoy pagando con mi espalda, pinche 1000 horas sentado, y cuerpo es cuerpo, claro, ¿no? Excelente. Sin moralismos, sin moralismo. En esta parte, justo me gustaría llegar a la situación de estos aspiracionismos, ¿no? De esta competitividad que existe en el ámbito laboral, de esta forma donde justo llegamos, ¿no? A esta parte de decir, bueno, se va como perdiendo el talento porque vamos viendo, ¿no? Que hay que cubrir otras necesidades más allá y que en esa dinámica, pues nos vamos perdiendo. Pero vamos a ir a otra pausa más. Estás en Textiles, Texturas y Transparencias. Una charla, como siempre, ya saben, súper interesante con un invitadazo, y en esta ocasión, por supuesto, estamos con Luis García. Y recuerden que estamos a través de YouTube en la plataforma de Transdifusión Comunica, así que regresamos. Continuamos con más de Textiles, Texturas y Transparencias. Estamos en la Facultad de Artes Plásticas, aquí en Ciudad Universitaria. Agradecemos, por supuesto, las facilidades para poder llevarles hasta ustedes este maravilloso espacio de Textiles, Texturas y Transparencias. Soy tu amiga Sofía Guandulain y en compañía de Luis García, hablando de temas bastante escabrosos, porque nos va a hacer reflexionar, y justo lo que decía, este pensamiento crítico que debemos tener todas las personas indistintamente. Así que justo en esta parte, ayer escuchaba a un compañero justamente que también está en la comunicación, cómo estos aspiracionismos de pronto nos forjan en métodos, ¿no? Que de pronto no aplican para todas las personas, y pensando que ello nos va a llevar a un resultado común, pues definitivamente resulta que no es así, ¿no? Y algo tan básico como el que nos digan, despiértate a las 5 de la mañana. Claro. Sí, ¿no? Justamente, nada más retomando lo que comentábamos, yo no estoy de acuerdo con la educación, con las escuelas privadas, con las universidades privadas. ¿Por qué? Porque te decía que la educación entonces se convierte en un producto y en un negocio. Claro. Y hay un enriquecimiento de los dueños o sea, es un negocio, ¿sale? Ya no es educación, ya no es formación. Y que te digo que aparte, la mayoría de las universidades, o muy pocas más bien, tienen, si acaso las carreras humanistas, tienen este pensamiento crítico, o te enseñan cómo a ver todo el panorama, ¿no? Bueno, aquí ya como que me perdí, aquí le haces corte. Okay. A ver, ¿qué seguía? Sí, acerca de cómo en cierta forma nos forjan, ¿no? En un momento determinado a seguir hábitos, ¿no? Okay. De conducta que de pronto no aplican para todas las personas. Sí, me quedo con eso. Por favor, me lo repites porque... Sí. En esta dinámica, como de pronto el que nos digan, levántate a las 5 de la mañana, tienes que hacer ejercicio, tienes que alimentarte saludablemente, y de pronto sabemos que esto no aplica para todas las personas, ¿no? Digo, no te queda entonces el DJ,
en donde queda el amigo que de pronto tiene que hacer doble turno, por ejemplo, los médicos, ¿no? Que hay un desgaste muy fuerte físico, mental en este sentido, porque pues se desgastan en jornadas extenuantes y que al final pues les lleva, ¿no? A ciertos objetivos, a ciertas metas, a cumplir, pues tener un buen salario, ¿no? Y cómo estos hábitos de pronto, pues aunque te levantes a las 5 de la mañana, pero si no tienes un buen trabajo, pues ¿cómo? Sí, sí, Sofi. Bueno, aquí entramos también en otra cuestión que quiero comentar, que son las narrativas. ¿Qué son las narrativas? Son ideas que pululan en el ambiente y que vamos aprendiendo desde la infancia, desde que nacemos, las vamos aprendiendo y las vamos asumiendo y absorbiendo sin cuestionar, ¿sale? Una de esas narrativas es que narrativas o sea, no quiere decir que sean verdades o mentiras, sino que son creencias, ¿sale? Que pueden ser aplicables en ciertos contextos, pero pueden ser nada prácticas en otros contextos. Esas son las narrativas. Son ideas. Por ejemplo, una de estas ideas es que entrando a estudiar vas a ganar más. O sea, sí, pero no. Sí. Es posible que sí, si eres súper chido en lo que haces, si tienes contactos, o sea, sí puede pasar, pero también puede que no pase. Aunque sea súper chido, aunque tengas todos los contactos, puede que no pase. O sea, es un lugar muy incierto, es un lugar muy incierto. Y no solo en la educación, o sea, sino en la vida cotidiana. Y fíjate, yo no me había dado cuenta de esas cosas. Aquí, bueno, se me atraviesan muchos temas así a la vez. No me había dado cuenta de esas cosas hasta que hago cambios en mi cuerpo. Okay. Te voy a decir por qué. Pues yo siempre usé el pelo corto toda mi vida. Hace unos 8 años decidí dejar, 8 o 9 años, decidí dejármelo largo. Dije, pues quiero tener esa experiencia. Y me creció hasta la cintura, mi cabello. Y de repente, pues me estorbaba y yo me hacía así, ¿no? Y de repente, mi mamá me dijo, no te toques el cabello porque se te va a caer. Y yo, bueno, ¿y qué? Que se me caigan algunos, o sea, X, ¿no? Y después cuando iba en la calle con otro compa, hice el mismo gesto porque pues, me estorba y ¿no? Y entonces me dice ese señor, me dice, no te toques el cabello. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, así como bien espantado. No, porque te van a madrear. Y yo, ¿qué? ¿Cómo a madrear? ¿Por qué? Sí, ¿por qué si no estoy agrediendo a nadie? No. Pero después entendí esta narrativa. Hacerse el cabello así significa que está seduciendo, ¿no? Claro, sí. Ajá, pero yo no tenía eso en mi mente, pero eso creo que lo tienen como muy marcado las personas heterosexuales, o sea, que si al momento que a alguien, en especial las chicas, se hacen así, es que están seduciendo. Yo, güey, o sea, me estorba, me lo acomodo, pero, o sea, mi mamá es como de un pensamiento súper de la Edad Media, y entonces, pues no quieren que diga que su hijo es puto, ¿no? Entonces, no te toques el cabello, pero ella no puede decir las cosas directas, entonces dice, porque se te va a caer, ¿no? Pero en realidad me está diciendo, no te toques el cabello porque no quiero que en la calle digan que mi hijo es puto, ¿no? Sí, en la manerismo. Claro, en lo amanerado, ¿no? Y el señor también, porque pues el señor totalmente heterosexual cis. Y yo, o sea, hasta que tuve esa experiencia me di cuenta de esa narrativa, porque pues tampoco, o sea, como pues no me fijo en las mujeres, pues yo no sabía que eso era señal de seducción, ¿no? Igual, o sea, pasa lo mismo con la narrativa de estudiar, vas a ganar más, ¿no? O sea, sí, pero no. A veces sí, a veces no. Depende de muchos factores que cada quien los va a analizar en su vida, ¿no? Tampoco yo sé el contexto de todos, ¿no? Claro. ¿Y qué otras narrativas me he dado cuenta, Sofi? O sea, pero son cosas que, hasta me hago así. No, sí, claro. Son cosas que yo no lo tenía como presente.
pero, o sea, rigen nuestras vidas, pero rigen rígidamente. Por ejemplo, una vez otro compa X, me dice, oye, ¿no has visto a fulanito? No, no lo he visto. Seguro anda por allí, pisteando en el desmadre, ¿no? Pues a lo mejor le digo, ¿no? No sé. Es que todavía es soltero. Güey, me cayó el 20 de que se tiene esa creencia de que cuando te casas, te tranquilizas, Ya. ¿no? Sí, sí, de que sí. sientas Te cabeza, amarran. te amarran, ¿no? Güey, ¿qué pedo con eso? O sea, no mames. O sea, si tú vas a echar desmadre o a trabajar o lo que sea, pues tienes que hacerlo por tu cuenta y porque eres consciente de eso, no porque te está arreando la esposa. O sea, ¿qué onda con eso, no? Sí, sí, sí. Pero, o sea, yo no me di cuenta, o sea, porque tampoco nunca me voy a casar, y me di cuenta que el pensamiento heterosexual es cásate porque ya tienes que tranquilizarte. Entonces mucha gente la riega porque piensa que casándose va a tener una vida feliz y ¡zas!, ¿no? Pues llegamos justo a esta parte, ¿no? Del aspiracionismo, o sea, todo lo que tiene que ver con estas estructuras sociales que marcan, obviamente, muy binario, muy heterosexual, en el sentido de que sí, si ya terminaste tu carrera, te titulas y lo próximo es una casa, un auto, tu esposa, tu perrito. Sí, Sofi, sí, justo es como es de los puntos Claro. que comentamos o que te quería tratar. El heterosexual ya tiene un guión predefinido, listo y sin cuestionamientos, ¿no? O sea, crezco, estudio, consigo vieja, compro una casa, un coche y feliz, se acabó. No, güey, no, para nada, ¿no? Bueno, sí, ellos sí. Amiga, doy gracias a mí mismo o a quien tenga que dar gracias, qué chingón ser joto, puto, güey, te cambia la vida, te cambia el panorama. No, la verdad, pobres heteros, güey. O sea, pobres heteros porque pues tienen que... y si no lo hacen, los papás atrás de ellos. ¿Cuándo te casas? ¿Y cuándo los hijos? O sea, no tienen otra cosa en qué pensar, Sofi. No piensan en la geometría, en las matemáticas, en el arte, en la ciencia, en los descubrimientos, en la tecnología, en los bits, en la inteligencia. Piensan en hijos y ya. O sea, y ahí se acabó su vida, ¿no? Y chingarse para sostener esa narrativa que no sabían que se las impusieron. Claro, ¿no? las expectativas de vida, ¿no? Que Claro, de pronto se hacen y claro. se forjan, y justo también como las estructuras, los corporativos, ¿no? Cómo Claro, refuerzan claro. esta parte, porque si tienes justamente todo esto bien estipulado, aún siendo quien seas, porque también lo hemos sabido, cómo te dan esa posibilidad o te promueven, ¿no? Para seguir avanzando en esta escalera aparentemente y entre comillas del éxito, ¿no? Que si estás bien ¿Qué es el establecido, éxito, Sofi? Sí, que ahorita se ha venido rompiendo un poco con la dinámica, pero no para bien, ¿no? Por ejemplo, ahora, si eres mujeriego, bueno, pues también, ¿no? Hay un plus ahí, hay ese voto de confianza que te dan para que puedas seguir avanzando en esta escalera del éxito, pero yo creo que justo, ¿no? Tendríamos como que repensar hasta dónde esto es tan válido como nos lo han hecho creer. Ok, ajá, sí, es una pregunta muy compleja, muy difícil de desmenuzar. ¿Hasta dónde, no? Por ejemplo, híjole, yo veo algo como muy en detrimento. Por ejemplo, estas canciones que la máxima aspiración es tener una trocona, ¿no? Y ya con eso van a tener mujeres, bueno, los hombres, las mujeres no sé si también su aspiración tenga que ser una trocona para tener güeyes o viejos, como, no sé. Los Chugatari. Ándale, sí. Pero la máxima aspiración es una trocona. Y teniendo una trocona ya la hiciste en la vida. Güey, no, o sea, ¿y qué pasa con tu salud mental, con tu paz mental, con tu habilidad de comunicarte con los demás, ¿no? O sea, igual puedes tener la trocona, pero tienes una vida súper de la shit, ¿no? Y sí, son valores La que... debes.
O sea, eso es lo que muchos no saben, ¿no? ¿Cómo? Que de pronto tienen la trocona, pero pues la están pagando. Deja tú eso, deja que la paguen, güey. O sea, cómo estamos en otros aspectos de la vida, ¿no? Eh, y sí, o sea, lamentablemente en estas canciones, pues todo y claro, o sea, platicando con la IA, amiga, ajá, sí, o sea, no se trata como de censurar algo, sino de nombrarlo, ¿no? Pues esto todo es ficción. O sea, el que salgan con las metralletas, con las troconas, pues es como una película, pero biológicamente o psicológicamente el cerebro por sí mismo no distingue la fantasía de la realidad. Entonces, para eso sirve estudiar, Sofi, para eso sirve estudiar. Claro. Entonces, los jóvenes pueden confundirse pensando que ese es el éxito y que por eso tienen que ser admirados, ¿no? Sí. No, y otra cosa, Sofía, aparte, otra de las narrativas más pendejas es, tengo que ganarme el respeto de los demás. Güey, me vale verga su respeto, me vale verga, güey. Hay que respetarnos como personas todos. Sí. No porque tengas más, te voy a respetar más. No porque te vistas mejor, te voy a respetar más, ¿no? O sea, todos somos personas, Sofi, ¿no? Sí, mientras no transgreda, ¿no? Claro, sí, sí, eso es también. Hay una postura, ¿no? Muy firme en el sentido de las personalidades que tenga cada uno, una une. Tenemos libertades, que también eso es importante, y justamente vamos a llegar a este punto de la caverna de Platón. Pero, ¿qué te parece si vamos a hacer una pausa? Los vamos a dejar en suspenso y vamos a regresar precisamente con esto. Que les valga ver el respeto a los demás. Luego explico por qué. Textiles, texturas y transparencias. Regresamos. Textiles, texturas y transparencias. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Dana Carrelas y les mando un saludo a toda la comunidad LGBT+ de Oaxaca. Muchos besos, mucho mezcal. Continuamos con más de textiles, texturas y transparencias. Pues esto ya se puso intenso, ¿eh? Y de verdad que me gustaría saber a través de sus comentarios en esta plataforma de YouTube, sus pensares, sus sentires, ¿no? Acerca de este tema, de lo que estamos comentando. Por supuesto, vamos a estarle dando cabida también a sus comentarios. Sí, nos quedamos con este pensamiento, algo que me mostrabas justamente en esta conversación que tuviste con la IA, cómo es posible, ¿no? Tener otros horizontes, otras visiones, pero desde el mismo partir del origen de la humanidad. Cuéntanos de ello. Sí, mira. Ay, qué padre, Sofi. Pues hace tiempo vi una película que se llama Los Croods. Sí. Güey, se las recomiendo, súper increíble. Y esta película, Sofi, para esto sirve estudiar. Sí. Justamente parte de algo que se llama el mito de la caverna de Platón. Bueno, Platón fue un filósofo que uno de los filósofos que sentaron las bases de la cultura occidental. Entonces, en este mito de la caverna, cuenta que hay personas, no quiero llamarles cavernícolas o heteros, pero algo así. Seres vivos, que están viviendo dentro de una caverna. Entonces, el sol proyecta las sombras de los árboles que se mueven y pues todos las personas que viven adentro, pues tienen miedo de estas sombras que piensan que son monstruos que se los van a comer. Y entonces no salen por miedos, ¿no? Y así estamos todo el tiempo nosotros. No salimos de nuestra propia caverna por los miedos, ¿no? Wow. De que tenemos a descubrir cosas, a ser diferentes. Tenemos muy miedo a cuestionar. Tenemos miedo a cuestionar a nuestros padres, a nuestra religión, a nuestro sistema, a la escuela, a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es un miedo a perder lo que aparentemente nos da el sentido de la vida, ¿no? Entonces, continuando con el mito de la caverna de Platón,
Güey, esto se explica súper bien en la película de los Croods, véanla, por favor. Alguien curioso, Sofi, y este alguien no es alguien que sea una persona, o sea, somos todos nosotros, pero en nuestra infancia. En nuestra infancia todos queremos salir de esa caverna de Platón porque tenemos curiosidad, tenemos ganas de vivir, de descubrir, de experimentar, de conocer, de probar, de saber. Por eso los niños comen jabón, ¿no? O sea, entonces el que sale de la caverna es un niño. Bueno, no es un niño en la película, pero o sea, somos nosotros. Claro. Y entonces descubre que hay una realidad increíble afuera. Y dice, wow, o sea, los monstruos no existen. Y siempre me da un poquito como de sentimiento porque se relaciona mucho con mi vida o sea, como de las cosas que yo creía que me limitaban. Y entonces descubre un mundo increíble y regresa a contárselos a los demás y les dicen que está loco, que es una mierda y que por qué va a sacar a los demás de la caverna. No, que ahí están seguros. Adelante. Que ahí están seguros, ¿no? Entonces, ¿para qué ir allá, más allá, no? Y él quiere compartirles toda su alegría y los demás pendejos siguen creyendo en monstruos, ¿no? Claro. Y justo esto, platicaba, ¿no? Con la IA. Y dice, es que saliendo no es el final, sino es el principio de todo, ¿no? Porque ahora ya no existe el miedo a los monstruos, sino hay una especie de miedo más sutil, que es el miedo a la libertad, ¿no? A que tienes todo para ti, pero no sabes qué hacer con ello. Tú puedes vestirte como quieras, ser como quieras, pero te cuestionas a ti mismo, ¿no? Y empiezan otra serie de cuestionamientos un poco más complejos, ¿no? Que es solamente el miedo a los monstruos. Yo recuerdo, de hecho, ahorita estoy haciendo esta reflexión, cómo fue esa primera vez que salí de casa, ¿no? Y que yo sabía que ya no iba a poder regresar, que no era opción, que tenía que seguir avanzando, y cómo el simple hecho de tomar el camión hacia un rumbo desconocido. Claro, un rumbo desconocido, sí. Sí, el poder ver, ¿no? Y que no me fuera a equivocar de tomar otra ruta. Esa sensación que yo sé que lo han vivido muchos jóvenes, porque al salir de casa y tener esta perspectiva, ¿no? De decir, híjole, ahora tengo otros horizontes, tengo que estudiar, tengo que prepararme, sobre todo los que venimos de comunidades rurales, ¿no? Que de pronto, pues no conocemos más allá y tenemos que seguir adelante. Claro. Entonces, aquí viene algo interesante, ¿no? Porque retomando lo del mito, la persona que sale quiere compartirlo con los demás, ¿no? Pero a lo mejor el mundo no crece a tu ritmo, ¿sale? Y a lo mejor hay personas que van a estar súper cómodas en la caverna y no tienen necesidad de salir. La zona, ¿no?, de confort. La zona de confort. Y eso aplica en todo, ¿eh? Por ejemplo, en la sexualidad, no mames, o sea, por ejemplo, o sea, yo desde niño he sabido que soy gay, desde niño, pero pues nunca pude como abrirlo. No abrirlo, o sea, más bien, deja tú abrirlo, sino como platicarlo con otros pares, con otras personas, porque pues cuando era niño, pues todo mi mundo era como hetero. Entonces, pues yo decía, o sea, ¿qué pasa si digo que me gustan los hombres? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa? O sea, y esa era mi caverna de Platón, ¿no? Güey, cuando salí, qué felicidad, la verdad, qué felicidad. Y fíjate, aquí hay como historias paralelas, ¿sí? Porque, por ejemplo, estuve saliendo con un chico
bueno, de 40 y tantos, pero él, bueno, estaba casado, ¿no? O sea, para toda su entorno, él siempre ha sido heterosexual. Entonces, ¿cómo iba a poder construir algo con él si él sigue dentro de esa caverna, ¿no? Imposible. Entonces, ¿qué tendría que pasar? O sea, para empezar, este chico que él mismo se asumió como hetero, pero descubrió después su otra parte, que puede suceder a cualquier edad, tendría que enfrentar todos los cuestionamientos, represiones, señalaciones, insultos, humillaciones que esos mismos heterosexuales le hacen a los gays, ¿no? Porque piensan que somos menos porque no echamos madrazos, porque no puteamos, ¿no? Porque no boxeamos, no jugamos foot, ¿no? Güey, pero un niño gay es muchísimo más valiente que todos esos pendejos heteros porque tiene que enfrentarse a una horda de lobos con muchísimo más valor que esos pendejos heterosexuales que tienen su pinche guión ya establecido toda su vida y que de allí no van a salir y nunca se van a mover, ¿no? Claro que al final tampoco es como para envidiarles, ¿no? No, súper, no, güey, o sea, cambiar pañales, güey, no mames, o sea, güey, y mucha gente me ha dicho, oye, pero ¿qué tienes contra los heteros? Güey, yo no tengo absolutamente nada, son seres vivos, respiran, merecen respeto, exacto, ¿no? Pero sí hasta cierto punto como te encasillas, ¿no? En ciertas cosas, no quieres salir de ese molde ya predispuesto. Y sabes qué también, por ejemplo, otro de los mitos, por ejemplo, es este mito de los mushes. Ay, no, que en Juchitán es súper valorado un mushe. No, güey, no es súper valorado, es súper usado porque es a quien se le carga la mano de cuidar a los padres porque los otros heteros evaden de esa responsabilidad porque supuestamente ya forman su familia, supuestamente, ¿no? Y un amigo, un chico que era mi pareja, me contó que él es de allá. Me contó que uno de sus amigos, cuando era niño, o sea, eh, pues su papá lo golpeaba porque tenía un amaneramiento, ¿no? ¿Qué clase de amor es ese, Sofía, no? Y llegó al grado de, cuando no estaba su mamá, lo intentó colgar de un árbol a su hijo. Eso es lo que hace un hetero, Sofía. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor, que no es por amor a su hijo, o sea, es por quedar bien con otros pinches hombres, para que no le digan tienes un hijo puto, ¿no? ¿Quién papá con el suficiente valor va a decir mi hijo es lo que es y yo lo amo como sea, a quedar bien con otros estúpidos, Sofía? Sí, no, el contexto social de pronto se torna un tanto violento justo por esto, ¿no? Por querer aparentar, por querer tener esta vida perfecta. Claro, y aparentar. Sí, entonces yo creo que en esa justa un niño gay es más valiente que toda una pinche horda de pendejos jugando fútbol y boxeando. Es más valiente que eso. Sí, un niño gay. Y aún así, porque hay, ahora que he estado más profundamente en estos temas, pues por ejemplo los chicos que practican la lucha libre, ¿no? Que también muchos son homosexuales, claro. Eso no les claro, ni fuerza, ni valor, ni nada, no. Ajá, sí. Como en esas dinámicas sociales. Son las narrativas que te digo, son los pensamientos que pululan en el aire y que nos creemos sin cuestionar, ¿sale? Y que a veces eso nos lleva a preguntarnos cómo nos construimos nosotros mismos, ¿no? Porque adoptamos esas narrativas sin cuestionarlas y entonces estamos viviendo la vida que quieren los demás. Entonces aquí ya empieza la salida de la caverna de Platón. ¿Qué narrativas decido escoger yo para mi vida? ¿No? Pues vamos a ir a una pausa más. Estamos en Textiles, Texturas y Transparencias. Está intensa la charla y se va a poner mejor porque en este último bloque que viene vamos a hablar justamente de Luis, este concepto de ser puto, ¿no? Cómo permea muchas esferas, pero que al final es algo que se tiene que socializar. Así que vamos y regresamos con más. Textiles, texturas y transparencias. Continuamos
con más de Textiles, Texturas y Transparencias. Estamos cerrando esta primera parte. Ya saben, se nos va a hacer costumbre, yo creo, el poder presentarles bloques donde vamos a poder desarrollar temas más amplios con nuestro invitado, invitada, y en esta ocasión, por supuesto, con Luis García, y agradeciendo, por supuesto, al director de esta Facultad de Artes Plásticas aquí en Ciudad Universitaria, que nos dices que se llama... Con Guillermo Frique, muchas gracias por facilitarnos el espacio. Por supuesto, y también a la coordinadora Soledad, muchas gracias por las facilidades en este espacio de textiles, texturas y transparencias. Y ya vamos a cerrar con una pregunta en la que definitivamente algo que me llama mucho la atención, Luis, es cómo has podido desenvolverte, ¿no? Sobre todo en este ámbito académico, en esta parte donde estás frente a un grupo, donde tienes que impartir y compartir tus conocimientos, y eso que hablabas de el respeto, ¿no? Que te pueden y te deben de tener los alumnos, alumnes de esta facultad. ¿Cómo lo llevas a también la vida cotidiana? Ahorita en el bloque anterior hablabas de ser puto, y cómo justo esta parte también ha coadyuvado a visibilizar esa sensibilidad que tienes con el arte, o no tiene nada que ver con el arte. Tú dímelo, por favor. Me repite la pregunta. No es cierto, no es cierto, no es cierto. A ver, ok. Bueno, sí, bueno, la escuela siempre me ha encantado, y no por una cuestión obligatoria, sino que siempre he disfrutado mucho. Güey, ¿sabes? Me encantaban las clases de geografía, conocer el sistema solar, cómo se forman las supernovas, las galaxias, güey, es fascinante, fascinante, o sea, y creo que, pues más bien ha sido mi gusto por conocer, por conocer. Y pues siempre he sido buen estudiante, o sea, la verdad, me fascina aprender técnicas, cosas así. Y ahora, esta parte que dices ser maestro, ¿no? Ser maestro es complejo, es muy complicado, porque no es solo como dar un manual de instrucciones, ¿no? Hagan esto. O sea, pues hay una interacción física humana, y aparte tienes que desarrollar otras habilidades, o sea, unas habilidades increíbles de gestión, que la verdad yo soy muy inepto para eso, o sea, yo voy dando tumbos porque me cuesta mucho trabajo organizarme, y, y algo que sí me gusta compartir con las personas en el aula, es justo tratar de desarrollar este pensamiento crítico, ¿no? ¿Por qué pensamos como pensamos, no? ¿De dónde viene que yo me comporte de esta forma, que yo piense de esta forma, ¿no? Te voy a poner un ejemplo facilísimo, así muy relacionado con las artes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace la gente cuando vas a tomar una foto? Encuadrar, poner... No, o sea, yo voy a tomar una foto y ¿qué hacen? Al que le vas a tomar la foto, pues sonreír, ¿no? Dar su mejor pose, su mejor perfil, ¿Por qué? para tener una imagen agradable a proyectar. Ajá. ¿De dónde viene eso? Pues yo creo que justo hemos tenido, ¿no? Ese desarrollo en, por ejemplo, buscar el entretenimiento, y lo primero que vemos es la televisión, y en la televisión siempre vemos que todo está bonito. Por ahí. Pero ¿sabes qué? Viene de la publicidad. Y en específico viene de la marca Kodak, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, fíjate, tradicionalmente, en las primeras décadas que se desarrolla la fotografía, pues la fotografía intenta ser un sustituto de la pintura. Entonces, los que tenían acceso a poder hacerse un retrato eran las élites.
¿no? Era la oligarquía, los reyes, si acaso los autoridades eclesiásticas, ¿no? Que podían pagar un pintor que les hiciera su retrato, ¿no? Claro. Y que tenía acceso a, y los otros ni siquiera en su vida iban a pensar eso, ¿no? Entonces, cuando se inventa la fotografía, que justamente es lo que sucede ahora con la IA, pues se democratiza, se expande esas posibilidades y ahora está más al alcance de la mano hacerse retratos. Entonces los retratos empiezan a emular a la pintura y los retratos son rígidos en posturas pues casi de pintura, o sea, de un retrato de pintura, ¿no? Y la tecnología, fíjate cómo todo va de la mano, tanto los desarrollos tecnológicos, los desarrollos artísticos y las cuestiones sociales. Entonces, la cámara, bueno, antes eran unos camarones gigantes y se empieza a reducir, ¿no? Como ha sucedido con la computación. Sí. Entonces, la cámara fotográfica ya no es solo de un experto fotógrafo, sino de cualquier persona. Y lo que hace Kodak para poder vender sus productos es justamente hacer uso de la publicidad y mostrar una persona feliz, captura tus momentos felices y obviamente Kodak no iba a promocionar un retrato todo estático de pintura, sino tenía que soltarse y suavizarse y de ahí viene que sonreímos automáticamente sin pensarlo, pero viene gracias a la publicidad de Kodak, ¿no? Por ejemplo. Y así muchísimas cosas, o sea, para eso sirve la educación, Sí, no sí, solo sí. para ganar dinero. Bueno, aquí corte porque ya no sé para dónde llevar la conversación. Sí, ahora sí que en tu cotidiano, Ajá. ¿no? Digo, veo tu corporalidad, veo tu forma de expresarte, lo tienes que decir, ¿no? Para que al menos las personas nos enteremos de cómo es tu vida, ¿no? Hacia dónde va tu orientación. Nos hablas justamente de tus parejas sentimentales. ¿Cómo lo socializas y si en un cierto o un sector determinado has sentido ese rechazo por ahí? O de parte de alguien. Sí, obviamente, como te digo, los heteros tienen todo su guión ya hecho por alguien más. Ya hay códigos de cómo abordarse de un chavo a una chava a un chavo. Para nosotros no hay códigos, tenemos que inventarnos esos códigos, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando me he acercado así como de la nada, sin conocer a alguien, oye, qué guapo estás. Ah, ¿eres puto o qué? ¿No? O sea, es como esa agresión, ¿no? Pero que bueno, de alguna forma suele pasar también, por ejemplo, eh, no sé, de hombres que abordan a una mujer, Claro, ¿no? sí, De la y la nada, ¿no? chulean y el Ajá, sí, piropo y sí. todo esto. Ajá. Hasta el tocamiento sexual y Sí, claro, físico. ¿no? Porque a veces no se distinguen como los límites de los espacios físicos, ¿no? Y entonces hay una agresión implícita cuando simplemente, ok, gracias, ¿no? Voy con mi novia, X, ¿no? Pero es como ¿sabes qué? Es como romperle su figura de masculinidad, ¿no? Como que, o sea, no estás viendo que soy macho, ajá, ¿no? Sí. Entonces, pues justo esta es otra de las narrativas que nos hemos creído, que hemos construido todos como sociedad, ¿no? Digo, no quiero ser como muy puntual, ¿no? O como tal, pero ¿de dónde crees que viene justamente ese repele, ¿no? Por ejemplo, por aquí que es como muy turístico el asunto, los extranjeros lo tienen como más leve el asunto de saberse, ¿no? Que son personas hegemónicas, bonitas, claro. ¿no? Y que tú puedes llegar Blancas. a decirle qué guapo estás y no se ofenden a una persona latina Sí. o de aquí ¿cómo o peor aún, oaxaqueña dirías tú, ¿no? Serranos más Eso. bien, ¿no? Sí, pues, fíjate que es una buena pregunta y sí tiene que ver con uno de mis proyectos que ha sido como un proyecto como a muy largo plazo, un proyecto de vida. Cuéntanos.
Bueno, resulta que hace algún tiempo, pues estaba haciendo unas sesiones de fotografía en San Miguel Etla, San Miguel, San Gabriel, y de repente, pues llega la autoridad, la policía comunitaria, como a detenernos porque vieron a 2 hombres desnudos en el río, ¿no? Argumentando que estábamos haciendo escenas pornográficas. Ojalá hubiera sido para nuestro Only, ¿no? Y monetizarlo. Entonces sufrimos una agresión muy fuerte, mis compañeros y yo, de esas personas de San Gabriel. O sea, al grado de que la autoridad nos hizo caminar desnudos por las calles del pueblo, como escarmiento, por estar haciendo una sesión fotográfica en el río, ¿no? O sea, desnudos. O sea, vivimos en la Edad Media, Sofi. Este tipo de violencia, porque hay que decirlo como tal, al final pues no tuvo ninguna repercusión porque tú sigues siendo quien eres, ¿no? Que esa es como la justificación, Mira, ¿no? Dicen, los vamos a exhibir para ver si así se les quita. Ajá, exactamente, los vamos a exhibir. Amiga, otra vez, para esto sirve estudiar, ¿no? O sea, gracias a eso puedo comprender un poco la complejidad del asunto, pero mis compañeros, o sea, tengo un compañero que pues se dedica totalmente a otra cosa, lo estuvieron agrediendo mucho en su pueblo, a su sobrino lo agredían en la escuela, oye, tu tío es un pinche puto, o sea, y estuvo a punto de suicidarse. O sea, por lo que hicieron las autoridades de San Gabriel Etla con nosotros, una persona estuvo a punto de suicidarse. Y sin escucharnos porque intenté argumentar, intenté dar pruebas, intenté dialogar, pero No entraban en razón. cavernícolas, en la caverna de Platón. Complicado el asunto y yo creo que sí, justo hay que visibilizar este tipo de problemáticas porque hay veces que la justicia o estas figuras de autoridad, lejos de lograr, ¿no?, el objetivo que en cierta forma sería como limitar, más bien es justo de donde viene esta revolución de que nosotros, nosotras, nosotros como personas queremos exponer, ¿no? Queremos sentirnos orgullosos de quienes somos, Claro. porque es el límite o esa raya, ¿no? Donde de pronto decimos, pues estamos en un país libre, estamos en un país donde tenemos una libre expresión, una libre determinación como personas, y no tendría que ser ese el fin para buscar, pues yo creo que estas personas actuaron más por el morbo. Sí, totalmente. No, mira, y llegó la policía comunitaria de San Gabriel Etla y nosotros estando desnudos en la cárcel, llegaron la misma policía comunitaria a sacarse el pito enfrente de nosotros. Ah, ¿quieres pito, verdad? Aquí hay pitos, aquí hay 20 pitos, ¿no? O sea, como burlándose. Y eso es la autoridad comunitaria, Sofía. Sí, bueno, definitivamente tendrías que esto llegara a un proceso más a fondo, ¿no? De estas conductas que de pronto muestran y que no ha sido la única agresión. Sí, no, Sofi, afortunadamente, lo menos que nos pasó es que nos encueraran en la calle, o sea, nos pudieron haber roto los huesos, nos pudieron haber quemado. Sí, ¿no? Las personas del pueblo tal vez tomado otras medidas mucho más drásticas y que al final, como dicen, pues se lo buscaron porque son así. Por putos, se lo buscaron por putos, ¿no? Cosa que definitivamente no debería de pasar, pero definitivamente es una lección de la cual tenemos que aprender las personas y decir, bueno, estas personas ¿por qué estaban ahí? ¿No? Exacto. Por lo menos una investigación, exacto, ¿no? Por lo menos. Ahora, dijeras, esta imagen que yo estaba construyendo en ese momento, Sofi, ha tenido una circulación increíble, ha sido expuesta en México, fuera de México, en Alemania, ¿cómo se llama? Acá en Brasil, y en mi pueblo estuvieron a punto de... Yo creo que justo, ¿no? Eso es como la recompensa a ese mal rato que te hicieron pasar. No quiero verlo así como la recompensa. No debería haber eso, ¿no? O sea, la agresión es agresión y mi arte se va a oír
castroso, pero mi arte es mi arte. No, mis imágenes, lo que yo produzco, mi obra es otra cosa, ¿no? Y definitivamente yo creo que se tiene que valorar, ¿no? Yo creo que ahora se le da posicionamiento, yo creo, con doble valor, porque el decidir, ¿no? En cierta forma, pues, igual hubieran frustrado ese sueño o ese proyecto, ¿no? De haber pasado este tipo de situación. Imagínate que las personas estas hubieran tomado otras represalias. Sí, claro, O que en un determinado momento entonces, hubieran atentado contra ti. Claro. Entonces, ¿cuáles son esas narrativas? ¿Por qué se estaban comportando así? Porque estaban defendiendo algo que llaman las buenas costumbres, porque así lo publicaron en el periódico. Además, nos exhibieron en el periódico, Sofi. Yo creo que eso tenemos que hablarlo en el siguiente capítulo. Definitivamente. Estaban defendiendo la moralidad, las buenas costumbres, estaban defendiendo, aquí somos hombres, no somos putos, ¿no? Cuando realmente, pues, mi obra se exhibe en todos lados. O sea, ¿a quién quieren engañar? Pues, sí, ¿no? sí. En estos países que de pronto está penalizado, ¿no? El sí, claro. Pues en todos lados hay. Lo único que están haciendo es reprimir a esas personas que no se exhiban, que no tengan esta libertad de ser. ¿Por defender qué? Nunca entendí. Por defender las buenas costumbres, ¿qué es eso? Buenas costumbres es encuerar a las personas y exhibirlas en las calles, Sofi. Definitivamente, ¿no? Violencia produce más violencia. Entonces, debido a eso, Sofi, lo repito una y mil veces más, para esto sirve estudiar, ¿no? Sí. Gracias a eso empecé a desarrollar un documental. También quiero agradecer el espacio que me ha brindado y ha brindado a muchas personas Luna Marán, con los campamentos audiovisuales, en nuestro caso con el programa del Cineto, o sea, que fue un programa de formación en cine, y cómo tuvimos también maestros increíbles, maestros de altísimo nivel, cómo desarrollar un lenguaje para expresar estas situaciones, ¿no? Claro. Y bueno, eso, aunque el taller, la formación fue ya hace algunos años, para mí es un proyecto de vida, y justo es investigar, ¿no? Investigar por qué para estas personas los putos no valen, ¿sí? ¿Qué es eso de ser puto? Investigar de dónde viene. Y sobre todo, Sofi, yo antes, cuando era joven e inocente, yo decía, es que voy a hacer esta película para darles una lección a esos pendejos, ¿no? Pero no, Sofi, ¿sabes qué? No tiene uno que convencer a nadie, claro, ¿no? Y entonces, gracias justo a una maestra que tuve, que le digo, oye, es que no sé por dónde llevar esto, me dice, a ver, dice, ¿qué quieres lograr con esto, no? Obviamente esas personas ni te van a escuchar. ¿Quién quieres que te escuche? ¿Para quién quieres hacer esta película, no? Y yo, güey, todo mi mundo cambió. No es para ellos, ¿sí? Esto es para las personas que justamente se sienten en una situación vulnerable, ¿no? Como nosotros nos hemos sentido. Pues definitivamente es un tema que da para mucho más, y seguramente vamos a estar para todos ustedes en otra charla más con Luis García. Vamos a estar platicando de estos puntos de vista variados que de pronto podemos tener. Mira. Claro. Y en el siguiente capítulo te voy a contar por qué no he encontrado pareja. Muy bien, conste. Así que ya saben, no se pierdan esta emisión de Textiles, Texturas y Transparencias, que va a estar muy, muy interesante. Y recuerden que estamos a partir de las 6 de la tarde los miércoles, para todos, para todas, para todes, y desmenuzando, ¿no? El por qué justamente la diversidad sexual puede aliarse de distintas formas, puede ser resiliente. Y de verdad, Luis, déjame regalarte un abrazo porque te lo mereces. Ay, Sofi. Muchas gracias. Y por supuesto, estamos con más para todos, para todas, para todes. Recuerden que estamos en la plataforma de YouTube a través de Transdifusión Comunica.
y esperen muchas más sorpresas. Hasta la próxima. Textiles, texturas y transparencias.